Saludos amigos y continuando con estos videos de la microbiología, recuerden que las enfermedades respiratorias constituyen condiciones patológicas que pueden poner en peligro la vida de manera inmediata o traer consecuencias a mediano y a largo plazo. Es por eso que tener en cuenta los microbios que comúnmente afectan el área respiratoria, tanto superior como inferior, es imperativo para el estudio de la microbiología, en especial cuando estos son causantes de la conocidísima neumonía atípica. Dicho eso, entonces, hablemos de el Mycoplasma pneumoniae. Comenzando entonces con el perfil básico de este bichito nos indica que es una bacteria, lo cual en cierto punto es positivo porque con el antibiótico correcto, siempre y cuando estas bacterias no sean resistentes, podemos eliminarlo. Claro que el diagnóstico pronto debe ser una prioridad. Muy importante, este bichito no capta la tinción de Gram. ¿Por qué? Porque carece de pared celular, carece de esa estructura morfológica que absorbe, que chupa el tinte de la safranina, el tinte del lugol y del genciana para tornarse púrpura en el caso de los positivos o rojo en el caso de los negativos. En este caso, el Mycoplasma pneumoniae no capta la tinción de Gram. En su lugar, en lugar de pared bacteriana de peptidoglucanos, tiene una membrana citoplasmática de ácidos grasos, de esterol. Son microorganismos muy pequeños cuya membrana de esterol, cuya membrana de ácidos grasos les genera cambio en su morfología muy fácil, un pleomorfismo. Y también, debido a esto, es complicado encontrarlos, hacerlos crecer en medio de cultivo. Es bastante tardado y es muy poco específico, precisamente por el tamaño y el componente de la envoltura de estos microbios, de Mycoplasma pneumoniae. Muy importante entonces a tenerlo en cuenta para el diagnóstico. Son microbio aerobio, requiere del oxígeno para poder metabolizar, subsistir y hacer lo que hace una vez que llega al cuerpo humano. Conocido como un microbio invasor, a pesar de que estructuras morfológicas humanas como la vía respiratoria o también la vía urinaria o en el caso de las mujeres cavidad vaginal pueden estar colonizados por Mycoplasma pneumoniae. Sin embargo, este microbio en la mayoría de las ocasiones viene desde fuera para acabar con nosotros, a pesar de poder ser colonizador asintomático en algunas personas. Como mencionamos, la forma de este bicho puede cambiar entre formas esféricas, formas de bacilo o incluso forma piramidal como embudo. Eso gracias a la membrana de ácidos grasos que tiene que le permite ese pleomorfismo, le permite no captar la tinción de Gram y desde luego ser difícil en el crecimiento de los cultivos artificiales, como habíamos mencionado. La vía de transmisión, amigos, es precisamente a través de las secreciones respiratorias infectadas. Entonces, como ya hemos mencionado, personal de la salud, personal de laboratorio, personal de enfermería, tener mucho cuidado con el manejo de secreciones. Durante las prácticas hospitalarias, siempre cubrebocas, siempre guantes, siempre lavado de mano frecuente para evitar el contagio de este y otros microbios, incluido el COVID, y otros más de los que ya hemos platicado en videos previos. Este Mycoplasma pneumoniae solo afecta al ser humano, no compartimos la infección con ninguna especie animal, o por lo menos no por lo pronto. El periodo de incubación, el factor tiempo es importante, el periodo entre que el Mycoplasma pneumoniae llega al cuerpo y se manifiesta es de alrededor de 2 a 3 semanas. Como habíamos mencionado, al carecer morfológicamente de una pared bacteriana, no puede responder a antibióticos beta-lactámicos, ni cefalosporinas ni penicilina tienen buena acción en contra de este bicho. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción en los videos de Pharma explicado es rompiendo la unión de péptido-glucano que se encuentra en las paredes bacterianas, pero este micoplasma, al no tener pared bacteriana, no puede responder al efecto bacteriostático y bactericida de las penicilinas. Claro que hay otras opciones antibióticas, desde luego. No forma esporas, se mantiene con la misma morfología tanto fuera como dentro del hospedador y estos son los sitios que principalmente va a afectar.
principalmente la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior, el tracto pulmonar. La vía urinaria también puede otorgar hospedaje al Mycoplasma pneumoniae y si se le da la oportunidad, el sobrecrecimiento del mismo puede generar infección. En cavidad vaginal es un microbio que pertenece a la flora de la cavidad vaginal, pero su sobrecrecimiento, al igual que el del Gardnerella vaginalis, puede estar implicado en la infección conocida como vaginosis bacteriana. Bien, el sistema nervioso central, cerebro, meninges, el corazón y las articulaciones pueden ser afectadas directa o indirectamente por el micoplasma. ¿Cómo es eso? Bueno, directamente porque las toxinas o el micoplasma arriba a estos lugares para ejercer su efecto citotóxico, la inflamación en respuesta a la infección o también respuesta inmunitaria cruzada, es decir, que despierten un complejo autoinmune en la que tus defensas atacarán estos sitios morfológicos creyendo que son el micoplasma porque quede con una secuela de hipersensibilidad inmunológica. Bien, dicho eso, el micoplasma es más prevalente cuando el clima es templado, en la época de otoño principalmente. No hay ningún vector intermediario que nos traiga el micoplasma, solo las secreciones respiratorias infectadas es la única vía de contagio y desde luego no importa a qué parte del mundo te vayas, el micoplasma te lo vas a encontrar en cualquier lado. Muy importante. Morfológicamente hablando entonces, como mencionamos, la mayoría de las ocasiones encuentras al micoplasma en una forma de embudo. Su membrana citoplasmática suave le permite el cambio de morfología. Entonces, como mencionamos, su membrana está hecha principalmente de esteroles, de ácidos grasos. En una parte terminal tiene una superficie de adherencia, de la cual salen endoflagelos que le permiten la fijación y la adherencia al tejido que está afectando. Adentro tiene un contenido de ADN, tiene las unidades ribosomales y citoplasma como el resto de las bacterias que hemos mencionado. En el polo superior, en la superficie de adherencia, se encuentra una proteína bacteriana llamada adesina P3. Esa es la que hace que el micoplasma se pueda adherir muy bien a los tejidos y causar daño sin que movimientos peristálticos, sin que movimientos ciliares de la vía respiratoria puedan eliminarlo. Pero también hay que tener en cuenta que, como todas las bacterias que hemos mencionado, también tiene toxinas. Estos son sus principales toxinas, sus principales factores de patogenicidad. Entonces, como sea, siempre hay que tener en cuenta los factores de riesgo del paciente, todo lo que tenga que ver con una respuesta inmunitaria debilitada, una morfología desfavorecida o enfermedades metabólicas mal controladas siempre van a llevar a nuestro paciente a que sea más vulnerable a este tipo de infección por gérmenes atípicos. Y se les dice atípicos ¿por qué? Porque no siguen la típica progresión de las infecciones, en el caso de la neumonía, que las infecciones bacterianas tradicionales llevan, es decir, la consolidación, la expectoración, la fiebre, la colección de pus en el parénquima pulmonar y la resolución posterior a los antibióticos de uso común. Estos no, estos son más persistentes, más difíciles de llegar al diagnóstico y generalmente tienen más secuelas tanto respiratorias como extrapulmonares. Bien, entonces, el micoplasma arriba a tu cuerpo por los aerosoles contaminados y ya sea que se instale, que colonice tu vía respiratoria superior o la inferior, se acomoda por medio de sus proteínas y de sus toxinas, disminuye el barrido ciliar, se adhiere gracias a su adesina P3, paraliza el movimiento de barrido de las células epiteliales pulmonares, traqueales y de la garganta y causa también hemólisis, destrucción de glóbulos rojos que van pasando por la zona afectada. Claro que eso conlleva a inflamación, eso conlleva a disminución del calibre de los bronquios pulmonares y desde luego el arribo del sistema inmune a luchar en contra del invasor va a propiciar y a empeorar ese proceso inflamatorio. Siempre la lleva de perder el órgano donde se está llevando a cabo la lucha. Y el tratamiento básicamente está encaminado a revertir o que los efectos de esa inflamación, tanto por la bacteria como del ataque de las defensas, sea lo menos perjudicial para nuestro paciente. Bien, dicho eso entonces,
Ya sea por la presencia de la bacteria, por sus toxinas o por la lucha contra el sistema de defensa, esto va a propiciar las manifestaciones. Y en las manifestaciones tenemos los síntomas generales que cualquier infección nos puede traer consigo, pero esta destaca por una tos persistente, una tos no productiva y también no genera respuesta a los antibióticos de uso común. La neumonía, tradicionalmente, el germen que la causa con más frecuencia la neumonía comunitaria es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Este responde a las cefalosporinas y a los beta-lactámicos, pero el micoplasma, al no tener pared celular, no responderá a eso y eso será fuera de lo común, eso será atípico. Al igual que la progresión, el daño y los parcheados pulmonares de pus y consolidación. Bien, también la piel, amigos, es víctima del ataque del Mycoplasma pneumoniae y de sus toxinas, generando lesiones que pueden ser localizadas, pero en su mayoría generalizadas, caracterizadas por pápulas, máculas, vesículas, ampollas y costras, unas lesiones denominadas eritema multiforme. Así es, el mismo complejo patológico que puede causar algunos virus herpes. Bien. Otro punto muy importante, el paciente que padece al Mycoplasma pneumoniae tiene riesgo de hemólisis, de destrucción de sus glóbulos rojos y desde luego a una crisis de anemia severa. También puede afectar la vía respiratoria superior, especialmente garganta y oído, creando una condición poco frecuente pero muy característica llamada meningitis ampullosa de la membrana timpánica, es decir, que el tímpano se llena de vesículas infectadas y desde luego eso lleva al riesgo de sordera. Los síntomas generales, como mencionamos, son dolor de cabeza, fatiga, dolor de huesos, dolor muscular, fiebre, dolor de garganta, pero sin expectoraciones, faringitis, disfagia o dinofagia. Muy importante también, el corazón, principalmente el pericardio y el miocardio, pueden ser inflamados por la acción directa de las toxinas del micoplasma, pero también pueden ser afectados como una reacción inmunológica cruzada en personas predispuestas, una inflamación patrocinada por el sistema inmune, el sistema de las defensas. También el cerebro y las meninges pueden sufrir este daño directo o indirecto, llevando a casos de encefalitis que pueden llevar a un choque neurogénico o a dejar consecuencias en movimiento, en sensibilidad, en juicio, razonamiento, memoria, movimientos, que ya lo mencionamos, epilepsia, convulsiones, delirios, coma, incluso el deceso. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y desde luego, el órgano principalmente afectado, los pulmones, bronquios, alveolos, parénquima pulmonar, tráquea, cuerdas vocales, son afectadas precisamente por este bichito, toxinas liberadas, daño inflamatorio consolidado, lucha del sistema inmunológico para retirarlo, y eso nos va a dar los síntomas de una insuficiencia respiratoria. Tos persistente, dificultad para respirar, hipoxemia que puede llevar o no a la respiración asistida, hemoptisis en el caso de cavitaciones o inflamación prolongada, dolor pleurítico y derrame pleural, el líquido en las pleuras se sobrecarga y aplasta los pulmones, la bronquitis, inflamación de los tubos bronquiales, disminución de la oxigenación y, desde luego, fallo respiratorio, incluso el deceso. Todo va a depender de el diagnóstico preciso y rápido y la instauración rápida del antibiótico correcto, que claro, de preferencia que no sean ni penicilinas ni cefalosporina. ¿Por qué? Porque no le van a hacer nada al Mycoplasma pneumoniae, porque, como ya mencionamos, carece de pared bacteriana. Bien, muy importante entonces, amigos, después de esto, tener en cuenta que el diagnóstico en la mayoría de las veces es clínico, de exclusión. Lo que ves, lo que oyes, lo que palpas, lo que percutes, lo que interrogas en el paciente, pero sobre todo el haber descartado otros gérmenes atípicos nos debe de hacer pensar en este Mycoplasma pneumoniae. El cultivo, como mencionamos, es difícil de cultivar este bicho. Sí se puede, pero se tarda. Es un proceso tardado de más de 2 semanas. Lo mismo con la detección del material genético de la bacteria. Creo que ahorita dije virus, pero no es bacteria.
la detección del material genético de la bacteria, los anticuerpos también, las defensas que ya son seleccionadas y van en contra del micoplasma, también puede ser un método de diagnóstico. Sin embargo, todos estos llevan tiempo. En la mayoría de las ocasiones se inicia un tratamiento empírico sospechando entonces al micoplasma y dando antibiótico precisamente pensando en bacterias atípicas. No podemos esperar con nuestro paciente ahogándose con neumonía a 2 semanas a que se nos confirme el diagnóstico. En la mayoría de las ocasiones se empieza tratamiento y posteriormente se reajusta conforme el cultivo y los métodos diagnósticos nos hayan dado el visto bueno o el visto malo. Otra opción son las crioaglutininas de anticuerpos dirigidos contra el micoplasma. Esa es una prueba diagnóstica que es un poco más rápida y de elección si se quiere un diagnóstico pronto. Claro que recordemos, amigos, que no todas las manzanas son verdes. Hay que hacer diagnóstico diferencial con todos estos que nos pueden dar un cuadro parecido al del Mycoplasma pneumoniae. Claro que el tratamiento, el diagnóstico tienen que ser rápidos antes de que todas estas complicaciones, todas estas severas complicaciones arriben y entorpezcan y ensombrezcan el pronóstico de nuestro paciente a mediano y a largo plazo. Tratamiento finalmente con todos estos antibióticos, mientras la bacteria no sea resistente, todos estos son buenas opciones, excelentes opciones en contra de gérmenes atípicos y claro, el sostén metabólico y funcional. Si hay una enfermedad metabólica que el micoplasma descompensó, hacer lo posible por descompensarle. Si el paciente tiene severa hipoxemia, riesgo de acidosis respiratoria, la respiración asistida e incluso la intubación es importante. Y la hospitalización y el cuidado de las sobreinfecciones. Recuerda que el hecho de estar hospitalizado es otro factor de riesgo para gérmenes nosocomiales que pueden sobreagregarse a la infección que ya se encuentra en el cuerpo de nuestro paciente. Bien, sencillo entonces. Bien, agradezco mucho tu gentil atención. Dudas, comentarios, preguntas, mándamelas por el inbox a esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Bien, les agradezco mucho. Vamos a seguirle.